Hola, mi nombre es Cecilia Juliana González Luna. Esta es mi evidencia número 1 de la materia de propiedad intelectual y voy a hablar sobre los conceptos vistos en el tema de esta semana y lo que yo entendí, o más bien lo que yo aprendí de estos conceptos. Bueno, lo que vimos esta semana fue el régimen legal de la propiedad intelectual, aplicable a la propiedad intelectual, y lo primero que nos mostraron fueron los antecedentes. Como yo vi los antecedentes, fueron todos estos documentos o constituciones en la que a lo largo de los años se fueron como mostrando o hubo ciertas apariciones de la propiedad intelectual. Si bien no estaba como bien establecido que hacían referencia a la propiedad intelectual, como que sin querer aplicaban este concepto. Por ejemplo, en la Constitución española de 1812 nos habla sobre, en el artículo 355, nos habla sobre cómo hay que promover la educación. El siguiente antecedente es en la Constitución Federal de 1824. Después tenemos el Reglamento de Libertad de Imprenta. En este reglamento pues hacía referencia a los derechos de autor. Y como último antecedente tenemos la Constitución de nuestro país, la Constitución mexicana de 1857. En esa Constitución se mencionan dos artículos. En el primero nos habla como la libertad que tienen las personas de publicar sus escritos, y eso es algo que todos tienen el derecho. Bueno, y el segundo artículo que nos menciona sobre la Constitución Mexicana de 1857 es el artículo 28, y pues este artículo nos habla sobre los derechos que tienen los inventores, es decir, los creadores de obras o de cosas por el estilo. Ahora, hablando sobre los documentos o las disposiciones que siguen vigentes, cabe recalcar el artículo antes mencionado, el artículo 28 de la Constitución de nuestra Constitución mexicana. Ese es como el que sigue legal o el que sigue pues vigente. También, aparte del artículo 28, aparte de ese también se hace mención del artículo 73. Después ya nos menciona lo que es la ley de propiedad intelectual. Esta ley entró en vigor el 28 de junio de 1991. Y pues bueno, básicamente lo que hace la ley de propiedad intelectual es que protege los derechos de autor de todas las creaciones, ya sean artísticas o académicas. Menciona todo lo relacionado con este tema. Y pues bueno, otra ley que mencionaban fue la ley de derechos de autor, y pues esta ley lo que dice básicamente es que cualquier persona que tiene creaciones, ya sean igual académicas o artísticas, pues el Estado los reconoce, y además de reconocerlos, pues protege sus derechos. Después vimos lo que son las autoridades administrativas que están relacionadas a la propiedad intelectual. Se nos mencionaban tres autoridades. La primera es el INPI, por sus iniciales es el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, pero pues puede ser como tomado como intelectual. La función principal de este organismo es que lleva a cabo todos los procesos de protección, y también tiene como todos los registros de pues las marcas o empresas que se van registrando en el INPI. El INPI protege como especialmente a las marcas, a los eslogans y a las patentes. Y pues bueno, les comentaba que el INPI es parte de la Secretaría de Economía, como que el INPI se desglosa de esa secretaría. Y bueno, ese es el INPI. Después tenemos lo que es INTAUTOR, que es el Instituto Nacional de Derechos de Autor. Este instituto se desglosa de la Secretaría de Educación, así como el INPI de Economía, este es el de Educación. Y bueno, pues el INTAUTOR, que así se conoce comúnmente, se encarga de proteger, así como el INPI protege como específicamente a los eslogans y a las marcas, el INTAUTOR, protege a lo que son todos los productos o creaciones artísticas y académicas, ya sean ensayos, tesis, en cuanto a lo académico. En cuanto a lo artístico, pueden ser películas, canciones, videos musicales, música, todo esto que mencioné se encarga, se lo protege el INTAUTOR.
El Intautor además tiene como una dirección o se divide como en 5 ramas. Estas cinco ramas o direcciones es el arbitraje, lo jurídico, la protección de los derechos de autor, la protección contra la violencia, los derechos de autor, también está las reservas de los derechos y por último el registro público de derechos de autor, que pues como se lleva todo el registro de todos los derechos que existen. Y además el Intautor cuenta como con otra subárea que es de informática, es la subdirección informática. Y bueno, eso sería lo que es esta institución. La siguiente autoridad es la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, también de Ganadería, o como su nombre está muy largo, pues es más conocido como la Zagarpa. Y bueno, pues de lo que se encarga la Zagarpa es que ve todo lo relacionado con lo que se lleva a cabo como en el área rural o en el campo. Por ejemplo, la Zagarpa protege todos los productos o todos los alimentos o las mejoras que se le hacen a los alimentos como vegetales, estos productos que salen del campo. La Zagarpa es quien se encarga de vigilar pues todo lo relacionado con esto. Y bueno, pues esa sería la última autoridad. Por último tenemos los organismos internacionales que están ligados a la propiedad intelectual o que tienen relación con este concepto, con la propiedad. Y sería la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que pues su nombre se dice, es como el organismo fundador. Y después uno que llamó mucho mi atención es la Organización Mundial del Comercio, porque pues tú te preguntas cómo es que esto está relacionado con la propiedad intelectual. Y es que todos los países que forman parte de la OMC tienen que estar de acuerdo con lo establecido, pues lo que establece la OMC. Y uno de esos puntos en los que tienen que estar de acuerdo es que pues tienen que respetar los derechos como de cada país. También brevemente lo he mencionado en los tratados que tienen cada una. La de propiedad intelectual tiene como 24 tratados, mientras que la Organización Mundial del Comercio pues tiene un tratado, pero que es como el que más se destaca, el más importante, que es el Acuerdo de Marrakech. Y bueno, pues eso sería todo en cuanto a lo visto esta semana. Gracias.